buenas tardes. Te traigo una cápsula más de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 179 y el tema que me dio el Señor es la plenitud de Cristo. Y mira, vamos a ver un poquito de esto en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versos 17 al 19. Te lo voy a leer. Está muy interesante, mira. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, Cristo va a habitar en tu corazón por la fe que tengas en Él. ¿Sí? Está bien entendido. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjate en qué podemos estar arraigados y cimentados en el amor. Porque el amor, dice la palabra, que cubre multitud de pecados. Entonces, ese es el punto principal. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, que son todos los elegidos, los escogidos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí nos está diciendo, el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Pues sí, porque escapa a nuestra mente que Él haya podido dar su vida por el perdón de tus pecados y por los míos. Entonces, ese sacrificio no lo puede hacer ningún ser humano, a menos que sea Dios, ¿verdad? Por eso Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo con la Virgen María. Entonces vemos que Él vino a través de ella, pero es 100% Dios, 100% humano, para traernos la libertad y la salvación. Entonces dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Les voy a repetir el 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Cristo simplemente por entender que Él nos da la capacidad de entender plenamente el amor que tiene Cristo para con nosotros. Entonces, verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que nosotros, fíjate, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente. O sea, Él hace las cosas más grandes en ti. Dice, de lo que podemos o entendemos, ¿no? Y según el poder que actúa en nosotros, es según el poder que te ha sido dado. Entonces, bueno, vamos a seguir. Está muy interesante esto. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 13. Y dice, hasta que todos lleguemos, fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar juntos a tener una fe robusta, una fe grande, ¿verdad? Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vas a tener el conocimiento de Él si no lees la palabra? Tienes que leer la palabra para que tú llegues a esa plenitud del conocimiento de Cristo. Y entonces dice aquí, a un varón perfecto, que es la altura de Él, ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, con esto somos llamados a tener esa plenitud en Cristo Jesús. Si te das cuenta, esto es solamente en Cristo Jesús. Para que tú llegues a tener esa plenitud del conocimiento, tienes que estar en Cristo Jesús, o sea, en la cobertura. Creer en Él, tener la fe en Él, creer lo que hizo y todo lo que seguirá haciendo, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Entonces, vamos ahora a Colosenses, al capítulo 2, versos del 8 al 19. Y mira, está muy interesante. Dice, plenitud de vida en Cristo. O sea, ahí te dice que la plenitud de tu vida solamente está en Cristo. Lo tienes que experimentar para que veas que esto es verídico. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque mucha gente vive por tradiciones. Pero primero hay que filtrar esas tradiciones si están aprobadas por Dios en la palabra. Y ahí vas a descubrir que muchas de las tradiciones son paganas, son mundanas, no son tradiciones que Dios haya puesto que las tengas que hacer. Entonces, esas son cosas que la verdad no son agradables a Dios. Entonces, fíjate, aquí dice,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, el mundo te lleva a que vivas por tradiciones, por costumbres, pero nosotros tenemos que filtrar a la palabra de Dios si todo eso está escrito, si todo eso es agradable a Dios. Claro, siempre y cuando te interese serle agradable a Dios, porque hay gente que no le interesa ser agradable a Dios. Y si es así, pues esa gente va a seguir en el mundo y que el mundo los va a llevar a muerte. Y ahí me refiero a muerte espiritual, ¿sí? Entonces, pues hay cada quien como elija. Entonces, fíjate, en el verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es la esencia. Ahí está en Jesucristo. Y dice que en él habita corporalmente, porque vino en carne. Entonces, imagínate qué interesante. Dice, y vosotros estáis completos en él. En él es como estamos completos. De otra manera, no. De otra manera estás incompleto. Siempre vas a estar deseando más cosas y más cosas. Quieres esto y ya lo tienes y quieres otra cosa. Y ya lo tienes y quieres otra cosa. Te vuelves insaciable. Pero toda la plenitud está en él, en la plenitud de Cristo. Entonces dice el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí él nos está hablando de que él es la cabeza de todo. Y recordemos que en Efesios 6 te define las armas espirituales que nos dejó el Señor. Y te dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí nos está hablando las categorías de los demonios, los principados, gobernadores, etc. En Efesios 6 lo puedes ver. Entonces él está arriba de todos ellos. Todos ellos se sujetan a él, ¿verdad? Porque él es la cabeza. Entonces dice aquí, verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Bueno, aquí profundizamos rápidamente un poquito. En el Antiguo Testamento, para que formaras parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, y para que fuera a ser hecho hijo de Dios, se circuncidaban los varones a los 8 días de nacido. Ese es un pacto de sangre. Entonces, eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero a raíz de que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre para sellar el nuevo pacto, la circuncisión ahora ya no es necesaria en la carne. O sea, ya no es necesario que se circunciden a los niños. Que lo siguen haciendo por higiene, está bien, ¿verdad? Pero el significado es ese, era un pacto de sangre con los sacerdotes de cada familia, que son los varones. Por eso es que se circuncidaban. Pero ahora lo que quiere Dios es la circuncisión de la carne. Es decir, que ahora tú te quites todo pecado, toda malicia, ¿qué te digo? Todas las actitudes que muchas veces estamos llenos de eso, ¿no? Soberbia, altivez, arrogancia, la mentira, el robo, todo eso no los tenemos que quitar. A eso se refiere la circuncisión del corazón. Entonces, bueno, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, tenemos que quitarnos ese cuerpo carnal. Dice, en la circuncisión de Cristo. Entonces, aquí vemos cómo realmente nos está diciendo que la circuncisión es de Cristo. Es en Cristo. Verso 12, sepultados con él en el bautismo. Ya hemos hablado del bautizo en agua, que cuando tú eres por inmersión, el bautizo por inmersión, tú te metes en el agua y se supone que mueres a tus pecados. Y cuando sales del agua, nueva criatura eres. Entonces ese es el significado, ¿no? Y aquí dice sepultados con él en el bautismo. Por eso es necesario el bautizo en agua. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, aquí le vamos a tener que dejar, porque todavía nos falta mucho. Nos vamos a ir a otra segunda cápsula, porque todavía falta otro poquito. Pero bueno, espero que nos haya ayudado a comprender un poquito de la plenitud de Cristo. Y ahora te voy a llevar a que hagas la oración. Si no la has hecho, se hace por una única vez. Te pido que cierres tus ojos y que repitas después de mí. Señor Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, te reconozco que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra del Padre. Y te pido que sigas siendo la luz en mi camino.
Declaro que rompo con toda maldición generacional que me esté alcanzando de cualquier índole. Y declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te voy a bendecir con la frase sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y shalom.